tardes antes que otra cosa. A ver si me olvidan los buenos modales. Pero el Señor me da mis copos para que me acuerde de ellos. Bien, vamos a ir a Lucas 10, 38 al 42. Y cada vez me convenzo más que el separar por temas la Biblia evita que le demos la profundidad y el entendimiento correcto de esto. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir entonces Lucas 10, 38 al 42, lo vamos a leer alternadamente. Y entonces vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? El último lo leemos juntos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Juntos? Pero solo una cosa Es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nuestro Señor Jesucristo dice que yendo de camino entró en una aldea. Yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y tenía una hermana, y esta hermana se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice a nuestro Señor Jesucristo que Marta, que era la que fue a visitar, dice: estás muy afanada y turbada y con muchas cosas, pero que solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte? ¿Cuál es esa buena parte? Pregunta. Que haya elegido estar con Jesús. Oír su palabra. Pues Sí. si lo vemos nada más en este puro contexto, pero ahorita vamos a ver que no, que es algo mucho más. Algo mucho más. Sí, el pastor ya lo sabe. ¿Lo espiritual? Sí. El pastor ya lo sabe, pero él no participa. ¿Sí? Así que vamos a orar. Padre, en esta tarde le rogamos y le pedimos que a través de la Escritura usted, Señor, nos muestre todas las cosas grandes y maravillosas que usted tiene para el hombre, pero principalmente, Señor, una buena parte, aquella parte, Señor, que María escogió y la cual no le será quitada. Padre, le rogamos y le pedimos que sea su Espíritu Santo llevándonos al entendimiento de ello, y todo, Señor, se lo pedimos, se lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver cuáles, pero no a través de lo que yo piense, no a través de lo que ustedes piensen, sino a través de lo que la misma Escritura nos dice. ¿Sí? Amén. Bien. Vean versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Miren, hermanos, a veces yo como pastor los envidio. Porque ustedes están sentaditos ahí, están oyendo, y aquí uno parado con todo el calor, todo el cansancio, y nadie le dice: pastor, El ministerio. una agüita para usted que trabaja. Gracias, Lara. Bien, entonces hay una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta?
25. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Pregunta. ¿Qué haré para tener La vida eterna. heredar la vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Vida para siempre. Una existencia. En Como una el Señor existencia. que empieza aquí en la tierra va a, seguir, va a Exacto. continuar allá arriba. Exacto. La vida eterna es una existencia. ¿Nosotros existimos? Sí. Estamos aquí, entonces. Es una existencia al lado de Dios que empieza aquí en la tierra y continúa allá. Los conceptos tienen que estar completos. Bien completitos. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Alguien tuvo misericordia de mí. Amén. Bien, entonces dice, ¿qué cosa heredaré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Respuesta, ¿dónde está la respuesta? Nuestro Señor Jesús ahí dice. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en dónde? La ley. ¿Cómo lees? Cuando le dice, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo entiendes? Si necesitamos preguntar algo, ¿a dónde tenemos que ir? A lo escrito. A la escritura. Si algo queremos saber acerca de las cosas de Dios, tenemos que ir a la escritura. Voy a ir al Infonavit, a Locatel, voy a ir al PRI, al PAN, ¿a dónde tengo que ir? Yo creo que mi hermano el maestro me explique. Amén. A través de la escritura. Sí, ¿no? Ahí es donde tenemos que ir. No necesito ir a otro lado. No tengo que ir a otro lado, a la escritura. Entonces nuestro Señor Jesús hizo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Es lo que le está diciendo. ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué dice la ley? Y cómo lo entiendes. O cómo lo interpretas. Porque es que es un intérprete de la ley. Sí, vamos entendiendo. ¿Cómo lo disiernes? ¿Cómo lo disiernes? Que es un intérprete de la ley. Entonces dice, aquel, ¿quién respondió ahí? ¿Quién respondió ahí? El 27, ¿quién está contestando? ¿Quién está hablando ahí? Amar a. Sí, pero ¿quién de los dos? Ahí hay una plática entre quién y quién. El intérprete de la ley y el maestro. Sí, ¿quién está hablando ahí? Jesús. El 27. ¿Quién de los dos está hablando? La persona con que está Jesús. El intérprete de la ley. El intérprete es el que está hablando. Dice, aquel respondiendo, el intérprete respondiendo dijo, lo que está en la ley es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, fíjense bien, dijo, amarás al Señor tu Dios, amar al Señor tu Dios. Primero, fíjense bien, Señor, ¿qué quiere decir? Dueño. Tu dueño. No solamente es tu Dios al que adoras, es tu dueño. Entonces, como dueño, tienes que amarlo. Es tu dueño. ¿Sí? Entonces dice, al Señor tu Dios, ¿con todo qué? Corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma.
¿Qué más? Con todas tus fuerzas. Fuerzas. Fuerza. ¿Qué más? Con toda tu mente. Mente. Dice, corazón es con todos tus sentimientos. O sea, todos tus sentimientos, todos los sentimientos que tengamos, tienen que estar dirigidos hacia Dios. Todos. Porque el corazón se entendía o se entiende que es el centro de las emociones. ¿Sí? Entonces, con todos los sentimientos, perdón, dije el centro de las emociones, no, es el centro de los sentimientos. Sentimientos. El alma, eso sí, son las emociones. Las fuerzas y la mente. ¿Sí? Con todos los sentimientos, con todas tus emociones. O sea, pareciera que es lo mismo sentimientos que emociones. No, las emociones son cosas, son sentimientos, pero pasajeros. Pasajeros. Mientras que los sentimientos tienen más raíz que eso. Es decir, están en nosotros mismos. Nuestros sentimientos van a cambiar solamente cuando Jesús está en nuestro corazón. Pero cada uno de nosotros tiene diferentes sentimientos y en diferentes grados cada uno. Vamos a hacer esto. ¿Qué es un sentimiento? Amor. ¿Qué más? Otro sentimiento. Alegría. No. Ese es emoción. Porque la alegría no pertenece a nosotros, sino alguien nos lo proporciona. ¿Sí? Las emociones vienen generalmente de efectos de afuera, mientras que los sentimientos ya están en nosotros. ¿Sí? Sí lo vamos entendiendo. ¿Sí? ¿Qué otro sentimiento? Misericordia. Dice, Bondad. ¿qué más? Bondad. Misericordia también. ¿Qué más? ¿Qué otra emoción? Enojo. Un cansancio. Puede haber un cansancio que no existe en nosotros, pero es también una emoción. Sí, sí lo vamos a entender. O sea, cosas que son producidas por un agente externo, mientras que los sentimientos son cosas que están dentro de nosotros y afloran en un momento dado. Sí, sí lo vamos a comprender. Esos son los sentimientos. Las emociones son otras cosas. ¿Sí? Y vienen de afuera. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué con toda la fuerza? ¿Qué quiere decir? Con todo tu ser. Miren, hermanos, a veces nosotros no sabemos cuánto podemos amar. No sabemos. No tampoco sabemos, así como amor, ¿verdad? También puede haber odio, sentimientos feos. ¿Sí? O sea, hay también sentimientos feos. Envidia. Obviamente, con los que debemos llamarnos son los positivos. Sí, vamos a entender. Dicen, pastor, vamos a amar a Dios con odio. No. Estamos hablando, ¿verdad?, de sentimientos buenos, obviamente. Los otros los tenemos que desechar por medio de la sangre de Cristo. ¿Sí? Bien. Ahora,
cuando dice con todas las fuerzas, con todo lo que tengamos, y nosotros tenemos que entender que nosotros podemos amar mucho, mucho. Y además, las fuerzas de amar, por eso dice con todas las fuerzas. Si amáramos con todas las fuerzas a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, a nuestros padres, ¿qué pasaría con eso? ¿Qué sería eso? Pues que idolatría. Idolatría. Por eso dice, no, las mayores, con toda tu fuerza, con todo tu ser, tienes que amar a Dios. Por encima de todos. Encima de todos. Si amas a tu hijo más que a Dios, si amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus padres, más, es idolatría. Y eso no le agrada a Dios. Por eso dice, con todas tus fuerzas. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Todo nuestro ser. ¿Sí? Luego, con todo, la mente, el cerebro está acá dentro de la cabeza. Está dentro de nuestra cabeza. No eso espero. ¿Sí? Pero la mente son los pensamientos que salen de ahí y pueden, y son, diríamos, yo podría pensar que hasta infinito es el pensamiento y la mente. Está fuera de nosotros, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, dice, con todos los pensamientos, con todos tus pensamientos, tienes que amar a Dios. Obviamente hay pensamientos positivos y negativos, ¿verdad? Buenos y malos. Y además, propósitos. Sí. Obviamente estamos hablando de lo santo, ¿qué le ofrecemos a Dios? Aunque hay quienes, ¿verdad? Como en este caso y con esto, también se equivocan. ¿Quién se equivocará? Amar a Dios con odio. No que le dirija el odio a Dios, pero que está amando a Dios con odio. Aquellos que matan por religión. Aquellos que matan por religión. ¿Por qué? Porque están pensando que están sirviendo a Dios, pero están matando. Es que es un idólatra. Como Pablo al principio, entonces. Exactamente es el ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, con todo esto es como debemos amar a ¿quién? A Dios. Así es como dice la Biblia. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Sí, vamos comprendiendo. Ahora dice, ¿y además qué? ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti. A eso. Y a tu prójimo. Miren, hermanos, a veces la gente interpreta esto hasta mal. Y está muy claro. ¿Quién está primero? Dios. Sí. ¿Y luego? La familia. No. A tu prójimo. Sí, bueno. Sí. Bueno. Sí, en este caso, los padres son nuestros primeros prójimos humanos. Sí, nuestros padres. ¿Por qué son los primeros? Nos dieron la vida. Eso. El medio. Nos dieron la existencia. Entonces son nuestros primeros prójimos humanos. Pero el prójimo, primero, ¿quién es? ¿Quién es nuestro prójimo primero? Jesús o Dios. Dios. Él nos creó. Nos creó primero. Los padres nos procrearon. O sea, él nos creó y ellos nos procrearon. No es lo mismo. Ya estábamos en dónde. Cuando Él nos crea, primero Él pone una parte de ti en tu madre y una parte de ti en tu padre.
una célula en cada uno de ellos. Al juntarse las dos células, ya salimos nosotros. Entonces, Dios nos creó esas células y los padres las juntan y entonces están procreando, están ayudando a la creación de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el primero, Dios porque Él nos crea. Los padres porque nos procrean. Esos son los prójimos. ¿Sí? Bien. Y por eso dice, y tu prójimo como a ti mismo. Ahora dice, ámate a ti mismo y luego a tu prójimo. No. Primero a Dios, los segundos es esto y el tercero eres tú. En ese orden. Primero a Dios, luego a tu prójimo y luego a ti. Pero, ¿qué hacen los? Dice, primero ponen en segundo lugar a ti. Y en tercer lugar al prójimo. ¿Verdad? Y a veces hasta el tercero al Señor si quiere. Pero en su mente no, para no decirlo dice no, que sea primero Dios, está bien. Pero esto está mal. Por eso dicen, es que tú no puedes amar al prójimo si tú no te amas a ti. Esa es mentira. Es una mentira. Porque además, siendo creyentes, ¿qué amor tenemos? ¿Qué amor tenemos? Siendo creyentes de Dios. El amor de Dios. Y ese amor no es de nosotros. Es de Dios. Y entonces con ese amor ya no necesito yo tener amor, ya me lo puso Dios en mí. ¿Verdad? Romanos 5:5. Dios ya no lo puso ahí. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que darlo, porque Él lo puso para eso. Vamos rápidamente. Esta cita es de nuestro hermano Enrique, y ayuda mucho a entender muchas cosas. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ese amor no es de nosotros. Como creyentes ya no es de nosotros, entonces lo único que tenemos que hacer, ¿qué? Que salga para los demás. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, ahora, entonces, tengo que amar primero a mi prójimo, no necesito yo amarme, miren, hermano. No necesito yo amarme. Yo no necesito amarme. Vamos, ¿para qué me voy a amar? Si tengo un amor más grande. Miren, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Bien, 2, Primera de Juan 2. Perdón, hermanos, perdón, porque ahora sí. Déjenme ver. No crean que siempre me acuerdo de todo. Bien, es Primera de Juan 4. 4:10 de Primera de Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Sí, eso consiste en amor.
No en que nosotros amemos, sino en que Dios nos ama a nosotros. Es lo más importante. Y es el primer amor. Miren, después vamos a analizar. Ahorita yo estoy viendo otra cosa más que viene en Apocalipsis y que no había yo entendido. Y yo creo que muchos pastores no lo han entendido. Lo vamos a ver después. ¿Me acuerdan? Primera de Juan 4:10. Bien, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Entonces, si Dios me ama, ¿para qué me quiero amar yo? ¿Para qué me quiero amar yo? ¿Servirá de algo? ¿Para qué es el amor? ¿Para qué es el amor? ¿O qué provoca el amor? Voy a pensar, yo amo a mis hermanos. Cuando yo amo a mis hermanos, si yo los amo, ¿qué hago yo con ellos? Sí, en Gálatas se refiere que el amor es el vínculo perfecto. Sí, es el vínculo, es la unión perfecta. Pero, ¿qué hace mi amor cuando yo lo doy? ¿Qué hace? Lo primero que hace. Comparte. Alegría, ¿no? ¿No? Lo primero que hace el amor en una persona es querer compartir, querer dar, que lo mejor. Eso es lo que provoca el amor. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si yo me amo a mí mismo, ¿qué es lo que estoy queriendo hacer? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? Darme amor. Sí, pero darme aquí, a mí lo mí mejor. mismo. Y eso es correcto. No, lo correcto es que yo quiera hacer, porque nuestro Señor Jesús mismo dice, mejor es dar que recibir. Entonces cuando tenemos amor, lo que nosotros queremos es dar, no queremos recibir. Porque además ya recibimos. Y recibimos en abundancia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es el amor de Dios. ¿Acaso mi amor dará más que el amor de Dios? No, nunca. El amor de Dios y por eso vean, ¿qué dice? Miren, es tremendo esto. Vamos a regresar. Vamos a ir. Vean nada más. Esto no lo había visto yo, pero vean. Ya lo estoy viendo. Vean, fíjense bien que dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, y mucho menos a los hombres, ¿eh? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, el amor, ¿cuál es la muestra de amor más grande de Dios? Darse a sí mismo, ¿no? Enviar a su Hijo. Enviar a su Hijo y también darse a sí mismo, porque Él es Dios mismo. Él mismo es. Eso. Entonces, ¿yo para qué me quiero amar? Eso sería un amor, ¿qué? Egoísta. Lo que yo necesito es amar a mi prójimo. ¿Cómo? Como a mí mismo. ¿Ven cómo el orden puede cambiar la situación? No, primero a Dios, luego a mi prójimo y al último a mí mismo. Sí, vamos a comprender. Bueno, eso sí, ahí vamos bien. Ahora, y le dijo, bien has respondido, haz esto, dice. Lo que le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice Jesús. Es cierto lo que... ¿Qué? 10:21. No ha respondido, haz esto y vivirá. Lo has entendido, ¿verdad? Lo entiendes bien. ¿Pero ahora qué? Haz. Cuando nosotros hay así. No basta
hermanos, no basta con que yo comprenda esto. No basta. Para Dios no basta eso. Lo que necesita es que nosotros lo hagamos. Es lo que Él quiere. Y es más, dice, si no lo quieres entender, no importa, pero no. Si no lo entiendo, no lo sé. Bueno, No, tal vez. no, sí. a veces Sí, nada más sí, sí. lo haríamos por fe. Lo haríamos por fe. Si vamos a entender. Ok, entonces, así. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y vivirás. Es decir, tendrás ¿sí? Bien. Ahora. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué justificarse de qué? No pierdan la imaginación ni pierdan ninguno de los versículos. ¿Justificarse de qué? ¿Qué quería este hombre al preguntarle a Jesús? La vida eterna. No, Más bien estaba probando al Señor. quería probar a Jesús. Entonces, para justificarse, dice, ya me cachó. Ya se dio cuenta que quería probarme, que le quería probar. No que me interesara eso, sino que simple y sencillamente quería probarme. Ya me cachó, entonces dice, ahora, bueno, pues ahora, ¿qué hago? Pues tengo que justificar. ¿Y qué hace? Pregunta. ¿Quién es mi ¿Quién prójimo? es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahorita vamos a ver quién es el prójimo. Sí. ¿Será mi prójimo alguien que yo conozca, aunque no conozca? Puede ser alguien ¿qué es prójimo? Prójimo, sí, No, sí. No. Prójimo viene de próximo, pero no está hablando en el sentido físico, hermanos. No está hablando en el sentido físico. Está hablando en el sentido espiritual. ¿Quién se hace próximo a mí? ¿Quién se hace próximo a mí? ¿O quién se hace prójimo a mí? Ahorita lo vamos a ver. Dice, respondiendo Jesús dijo, 29. 27 y 28. 29. Fíjense bien. Fíjense bien, toda palabra lleva un mensaje. ¿De dónde venía dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía ¿de dónde? Jerusalén. Alguien que viene de Jerusalén, ¿quién es? Fariseo, escriba. No. Es un hombre que viene de la ciudad de Dios, de las cosas de Dios. Es un hombre de Dios. Sí, pero ¿qué nacionalidad tiene? Judía. Es judío, seguramente es judío. ¿Sí? Seguramente es judío. ¿Y va a dónde? Jericó. ¿Y qué es Jericó? La Soberbia. símbolo de la altivez. Jericó.
Jericó, símbolo de altivez. ¿Por qué? Que Jericó tenía su muralla muy alta, y por eso es símbolo de altivez. Y acuérdense que venimos hablando de altivez, ¿eh? Es capítulo 10, ¿sí? Sí, vamos entendiendo. Un hombre altivo. Ahorita vamos a ver. Dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Entonces lo asaltan, ¿verdad?, a este hombre que es judío. ¿De quién hablamos el domingo? Si mis hermanos judíos me ven, me van a linchar, pero yo los amo. Yo los amo y el Señor sabe que los amo. ¿Ya vieron? Bueno, los que entendieron bien. Ok. Entonces, es judío. Cuando escucharon esto los judíos, hermanos, en serio, por eso le tomaron más rencor al Señor Jesucristo. Lo quieren matar. Dice, ¿cómo que salió de Jerusalén? No quiso decirnos que, pero somos los judíos de Jerusalén y vamos a Jericó. Somos antiguos. Bueno, entonces un hombre antiguo. Ojo, dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Sí? A este lo asaltan y casi lo matan, ¿verdad? Bien. El 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué es un sacerdote, hermanos? El que servía en la iglesia, ¿no? ¿Perdón? Que servía en la iglesia. Sí, pero ¿qué hemos dicho acerca del sacerdocio? ¿No? ¿Qué es el sacerdote? Un hombre que media entre Dios y los hombres. El ministerio de un sacerdote es eso. Aparte de hacer sacrificios, porque los sacrificios era para el perdón de pecados, era mediar entre Dios y los hombres. Es decir, le llevaba las peticiones de los hombres a Dios y oraba por ello. ¿Sí estamos entendiendo? Llevaba las cosas de los hombres hacia Dios. El profeta era al revés. El profeta llevaba las cosas de Dios, los mandamientos de Dios a los hombres. Eso es lo que es un profeta. Bien. Entonces, este hombre se entiende que era un ¿qué? Un mediador entre los hombres y Dios. ¿Y qué hacen? Además, debía de pedir, o sea, sabía las necesidades de los hombres y debía de llevarlas a Dios. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. No cumplió. Un sacerdote que no cumple. No cumple su ministerio de mediar, de llevar las súplicas de los hombres a Dios. Bien, luego un levita. ¿Qué es un levita? Ya lo vimos. ¿Qué es un levita? ¿Qué es el ministerio de los levitas? Sacerdote. Sí, pero son sacerdotes, pero ¿qué? ¿Que cuidan qué? El templo. Cuidan el templo. ¿Y cuál es el templo de Dios?
¿Cuál es el templo de Dios? No sé. Nuestro Nuestro cuerpo. cuerpo. Pasó por enfrente de un templo, ¿no? No lo cuida. No lo cuida. Tampoco, ¿qué? Levita no cumple. No esperen mucho de los pastores. No esperen mucho. Cuando no esperamos mucho de la gente y nos dan, es mejor. Nos causa alegría. Pero si esperamos mucho y nos dan menos de lo que esperamos, va a haber frustración. ¿Sí? Por eso, creen menos expectativas en los demás. Creen menos expectativas en los demás. ¿Sí? Bien. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. 30 al 32. ¿Sí? Lo dice. Pero un samaritano, ¿qué es un samaritano? Hubo un enemigo de los... Había razones para que estas dos, los samaritanos, vamos a recordar un poquito, en siglos anteriores a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este era Israel, en los tiempos de David, ¿verdad? Y todo era Israel. Acá estaba Jerusalén, acá estaba Samaria, ¿sí? Pero todo era el reino de Israel, ¿sí? Llega el hijo, muere David y le hereda todo el reino a Salomón. Salomón muere y le hereda todo a su hijo. ¿Cómo se llama? No era Roboam. Roboam, a su hijo Roboam. Y Roboam, además por todas las cosas que había hecho Salomón, ¿verdad? Pero dice Dios, no voy a dividir en tus tiempos, Salomón, el reino por amor a David, pero sí lo voy a dividir en tu descendencia. Y entonces Roboam, ¿verdad?, siendo aconsejado por unos jóvenes, y el que obedece o oye consejos de jóvenes, hermanos, casi va a ir siempre a la ruina. Los jóvenes son buenos para arruinar dando consejos. Por eso consíganse pastores de 50 para arriba. Ya los pasó, ¿verdad, mi hermano? Sí, no, vaya a estar la regla. Sí, ya pasó de los 50, ¿verdad? Yo tengo 80. Ok. Entonces se divide el reino de Israel en dos. El del norte, el reino del norte se queda con el nombre de Israel y su capital es Samaria. El reino del sur se queda con el nombre de Judá y su capital en Jerusalén. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando el rey que se quedó en Samaria se llamaba Jeroboam. Este Jeroboam mete la idolatría en Israel, ¿verdad?, en el reino de Israel, el del norte, y entonces a raíz de ahí empieza a haber distanciamiento entre estos dos reinos.
Llegó un momento en que lucharon y se volvieron enemigos, así, pero terribles. Había otras ocasiones en que se juntaban, pero cuando se juntaban también resultaba terrible, ¿sí? Entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los samaritanos, ¿no?, no querían a los judíos y los judíos no querían a los samaritanos, ¿verdad? Entonces, dice aquí nuestro Señor Jesucristo, pero un samaritano, entonces un enemigo, ¿de quién? Del pueblo de Israel. No, Digo, de Judá. pero en este caso, ¿de quién? El judío. De De los judíos. Un enemigo, ¿eh? Acuérdense, allá en Juan, en el capítulo 4, dice, no se trata, es decir, no tienen mucha relación, no tienen mucha relación. Vamos a darle ese contexto, ¿sí? Que eran, ¿qué? Extraños. No tenían nada que ver. ¿Sí? No había ninguna, ¿qué? Comunión, ninguna relación, nada que este hombre tuviera, se pudiera sentir atraído para ayudarle, nada. Si el que tenía que mediar entre Dios y este hombre no lo auxilió, y el otro que tendría que cuidarlo no lo cuidó, el samaritano, ¿qué compromiso tendría? ¿Qué compromiso tendría? Ninguno. Eran extraños. Es como, por ejemplo, si aquí estamos y si alguien se cae, pues esperamos que los de aquí ayuden. O sea, voy a pensar que se cae el hermano Estanislao, se lastima, entonces esperamos que los de aquí son los que lo ayuden, ¿verdad? Pero no vamos a estar esperando que pase uno caminando por allá afuera a que le ayude. Ese sería un extraño, ¿sí? Entonces, aquí le vamos a poner más que enemigo, extraño. Alguien que no lo conoce y que no tiene ningún compromiso con él. Sí, vamos bien con él. Ok. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido, ¿qué? Este extraño tuvo misericordia. Pero ahora vamos a ver, hermanos. Fíjense que sí le vamos a quitar el de extraños y le vamos a poner enemigo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos rápidamente a Colosenses. Colosenses. Suena feo, pero y a nadie le gusta oír esto, pero es la verdad. ¿Ya? Colosenses 1:21. Y a vosotros también, ¿qué erais qué? Extraños y enemigos. Le dejamos extraño y enemigo. Los dos. No nos gusta oír eso. Al mundo no le gusta oír que Dios es extraño y enemigo, ¿verdad? Cuando el hombre no acerca a Jesús. ¿Cómo puede ser un Dios? Miren, hermano, ahorita vimos, cuando estaba oyendo los cantos, ¿verdad? También escuché algo que no lo había yo comprendido. Que sí lo sabía, pero no lo había comprendido a profundidad. Dice, temed a Dios porque Él es santo. No dice teman a Dios porque Él es fuerte y poderoso, no dice eso. Teman a Dios porque Él es santo. Diría la gente. ¿Se acuerdan que yo prediqué una vez, hice una predicación que dije, lo terrible de la santidad de Dios? Ahí está.
a Dios hay que temerle porque es santo. De hecho, por eso toda la salvación a través de Jesús, por su santidad. Aparte de su justicia, por su santidad. Es terrible la santidad de Dios, en serio. Cuando empezamos a ver la santidad de Dios, entonces sí nos llena de escalofrío, ¿verdad? Bien. Ok, entonces, extraño y enemigo. ¿Pero tuvo qué? Misericordia. Tuvo misericordia. Ahora vamos a ver. Acercándose vendó sus heridas. Este es extraño y enemigo, el extraño y enemigo, por misericordia, ¿qué hizo? Fíjense primero, ¿eh? ¿Qué hizo? Lo juró. Lo juró. Lo juró. Él lo juró, no mandó a otro, ¿eh? Lo juró. Y luego Lo subió a su caballo, no caminó. vendó sus heridas, lo juró. ¿Qué hizo además? Lo llevó al Lo mesón llevó a mesón. y lo cuidó. No, echó aceite y vino. Con las heridas. ¿Qué es el aceite? Sí. Le echó ¿qué es aceite? Ahora sí les voy a- ¿Símbolo? Símbolo, sí, Del símbolo Espíritu de- Santo. sí. Y vino De la sacrificio, sangre de Cristo. sacrificio de la sangre. ¿Sí? Bien. Y poniéndole en su cabalgadura, ¿qué es eso? Venid todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré. Descansar. Que yo voy a, porque venid a mí, porque es vamos a Mateo 11. Qué curioso, ya nos acercamos al capítulo 11. Mateo 11, 11:28. Y ahorita vamos a regresar a Mateo 10:26, ¿eh? Once 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y prended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estamos en la cabalgadura, y entonces ¿qué? Vamos a hallar descanso para nuestras vidas. ¿Sí? Bien. Además, aquí, alma, aquí, emociones, pero además, alma, ¿qué es? Vida. Vida. Eso. Entonces, ¿con qué? Amar a Dios, ¿con qué? Con la vida. Con toda nuestra vida. Y con toda nuestra vida y toda nuestra vida, todo el tiempo. Vida diaria. ¿Sí? Vida diaria y además con toda nuestra existencia. ¿Sí? Vamos bien. Ahora, entonces, dice: el extraño y enemigo tuvo misericordia, lo curó, echó aceite y vino. Tuvo misericordia, le da Espíritu Santo y ministra. ¿Sí? Bien. Vamos nada más es un paréntesis. Vean, Mateo 10:26.
10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién hay que temer? Muchos dicen, es al chamuco, no. El que puede meter en tu alma y el cuerpo en el infierno es Dios. Es al que hay que temer. ¿Y por qué lo metería ahí? Por su santidad. Por su santidad. La gente no entiende eso. Bien. Vamos a regresar a Lucas. Bien, entonces, 34. Y además lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sí? ¿Vamos bien? Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Miren, hermanos, qué bárbaro. Piense bien. Y cualquiera que me diga que me estoy equivocando, lo vamos a ver en Juan y van a ver que no me estoy equivocando. Dice, al otro día sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. ¿A quién le dijo, cuídamele? El mesonero. ¿Y quién es el mesonero? Ahorita van a ver. Vamos a Juan. Juan 15. ¿Qué? 14. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Luego, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Déjenme ver. Vamos al 15. 15 qué. 16. 15:16 de Juan. No, 16. Juan 16. Todavía un poco y no me veré. Un poco y no me ¿Qué hizo el samaritano? ¿Qué hizo el samaritano? Primero lo curó, lo vendó, y luego ¿qué hizo? la ayudó. Lo llevó al mesón y lo venció. Sí, no, Sí. le dijo, bueno, lo cuidó, y luego ¿qué hizo? Le dio 2 denarios Al mesonero. ¿Y luego qué hizo? Le encargó que se lo cuidara. Y luego, De todos los gastos corrían por su parte. y cuando luego regrese. ¿qué hizo él? No sé. Se fue. Sí, se fue. ¿Se fue? Sí. Lo dice. Pero yo, vean el 16:7. Pero yo os digo la verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo os fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego vamos a el versículo 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque os hablará no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, que cuando le dio al mesonero, ¿verdad? Cuando él le dio al mesonero, ¿de qué le dio? De lo de él. De lo de él. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es entonces este samaritano? Señor. Es Jesús. No es samaritano, entendemos que no es samaritano, pero sí se convierte, ¿verdad? En un extraño y enemigo para el pueblo judío por su pecado del pueblo judío. Pero el que, de todos modos, ¿qué? Tiene misericordia. Ahora vamos a ver, dice: otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, pregunta 36, la respuesta, ¿no? Dice: encarga al mesonero que cuide a quién. Y que él va a pagar de lo suyo. ¿Sí? Bien. Después hace una pregunta nuestro Señor Jesucristo: ¿quién pues de estos tres, ¿no?, del sacerdote, del levita y del samaritano, ¿no?, fue el prójimo de este hombre que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? El que usó de misericordia con él. El que usó es decir, que El tuvo samaritano. misericordia de él. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Dijo que los tres eran Su prójimo, sí. ¿Quién de esos tres te parece que fue el prójimo? exactamente. Pero su prójimo. Sí, Los pero tres. no. Sí. No. Dice, Más el que usó de ¿Quién fue el misericordia. que- Ajá. nada más el que prójimo tuvo. usó de misericordia. Nada más el que tuvo. Los tres no, nada más el que tuvo El misericordia. samaritano. Exactamente. Dice primero, mucha gente dice: no, es que todos son nuestros prójimos. No es cierto. Solamente el que tiene misericordia. Ahora, cuando alguien tiene misericordia de nosotros, la hermana Meche va a ir a Tlalnepantla, pero hasta Tlalnepantla cobran 13 pesos. A ella le urge ir ahí, ¿ah? Y nada más tiene 12. Y digo: no. Y dice: oiga, señor, no tiene un peso que me regale. Que diga 50 centavos ella, ¿ya? Que necesite 50 centavos. O un quinto. Yo le doy un quinto o 50 centavos o un peso. En ese momento, ¿qué me convierto yo en ella? Para ella. Su prójimo. Sí. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Ya pasa esto. Y yo voy para allá, para el seguro de allá de Tlalnepantla. Y resulta que la hermana y yo vamos, curiosamente, a una cirugía. Y que los dos tenemos el mismo tipo de sangre. Y de esa cirugía, tanto la vida de ella como la vida mía, depende de esa cirugía,
¿qué tendría que hacer ella? Dice el doctor, ¿saben qué? Nada más tenemos 1 litro de sangre, ¿verdad? Y nada más podemos operar alguno de los dos, no podemos operarlos ahorita. Doctor, pero le dice otro doctor, es que los dos necesitan, si no los operamos ahorita, los dos se van a morir. Cualquiera de los dos se va a morir, porque nada más hay 1 litro de sangre. ¿Qué tendría que hacer la hermana María? La hermana Meche? Donar su sangre. Tener misericordia y dejar que lo Sí, creen. sí, ella éramos extraños, pero yo me hice su prójimo. Entonces dice el Señor, en caso de que la vida de los dos, ¿verdad?, estuviera en peligro, el que recibió la misericordia tendría que dar su vida, amarlo. ¿Por qué? Porque al amar, ¿verdad?, al prójimo como a sí mismo, está demostrando no solamente que está cumpliendo la palabra, sino que está amándose a sí mismo. El que ama a su prójimo está amándose a sí mismo. Y eso lo vamos a entender cuando veamos matrimonios. Cuando veamos matrimonios, ¿verdad? Entonces, si la hermana dijera, no, mejor opérenme a mí, yo soy mujer. Primero las damas, ¿verdad? Estaría primero ofreciéndole al Señor un amor mal. Segunda, no estaría cumpliendo con el mandamiento. Segunda, verdaderamente no se estaría amando. Se estaría amando con el amor humano, pero lo que necesitamos es el amor de Dios. Cuando cumplimos con esto, entonces estamos cumpliendo con Dios y estamos cumpliendo el mandamiento y nos estamos amando verdaderamente. O nos estamos amando con un verdadero amor. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora, fíjense bien. La respuesta de este intérprete de la ley, dice, el que usó de misericordia con él, o sea, también comprendió eso, ¿eh? La respuesta a nuestro Señor Jesús hace una pregunta: ¿quién es el prójimo de el que cayó, del que fue asaltado? La respuesta, pregunta, la respuesta es el que tuvo misericordia. Del asaltado, ¿ya? No los tres, nada más el que tuvo misericordia. Ahora sí, ¿cuál es el contexto entonces que debe de seguir del 38 al 42? ¿Cuál? ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Misericordia. Entonces, ¿cuál es la cosa? Solo una cosa es necesaria. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Haz tú lo mismo. Y María, o sea, la respuesta es esa, ¿verdad? Ve y haz tú lo mismo. Vean, ve y haz tú lo mismo, dice nuestro Señor. Dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora vean qué dice el 38.
Aconteció que yendo de qué. Amén. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo en el 30? Un hombre que se envíe. Sí, y luego vean el 33. Samaritano de camino. Y entonces aconteció que yendo de camino, entonces ¿quién era? ¿Quién era ese samaritano? Jesús. Jesús. Y entonces ¿a qué fue a la casa de María? A ver a su madre. No, no era María su madre, era otra María, era una la hermana de Lázaro. Sí, bueno, en este caso más bien a la casa de Marta. Fue a la casa de Marta y Marta tenía una hermana llamada María. Y ellas dos eran hermanas de ¿quién? De Lázaro. De Lázaro. ¿Sí? Ahorita ahí habla de las dos mujeres. Oye. Entonces, ¿a qué fue Jesús a la casa de Marta y de María? A resucitar. No, todavía no. Ah. Ahí todavía no está hablando de eso. A llevar misericordia. Acuérdense, Él manda, pero Él también pone el ejemplo. Dios nunca manda si antes no pone Él el ejemplo, sino Él hace primero las cosas. En el caso de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Por eso no permitió que fuera sacrificado Isaac. Ujú. Dijo, no, primero yo. Después, Sí. Entonces, ¿a qué iba? ¿A qué dijimos que fue? A la misericordia. A dar misericordia, a hacer uso de misericordia. Ahora sí ya vamos entendiendo. Ahora sí vamos a entender lo que. Vean el 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Sí? Vean. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué es sentarse a los pies? Humillarse. Sí. Y oía su palabra. Se humilló. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Pero vean que dice, se preocupaba. Cuando mis hermanas están en sus casas, ¿verdad? Y están haciendo el quehacer, ¿están preocupadas? Bueno, a veces sí, pero no siempre, ¿verdad? Están ocupadas, pero no están preocupadas. Dios no quiere que nos preocupemos, pero sí quiere que nos ocupemos. O sea, el problema, cuando muchos dicen que estar afanado, ¿qué es? ¿Qué es estar afanado? Preocuparse. El afanarse es estar preocupado, no es ocupado, ¿eh? No. Por eso dice ella, dice, se preocupaba. La gente a veces dice, es que vemos a la gente movidita y dice, estás afanada. No es cierto. No. Está ocupada. Afanarse es estar preocupado. Por ejemplo, yo me estoy ocupando ahorita de esto. Hijo, me entenderán mis hermanos. Serán tan inteligentes. No tengo que enseñarles de otra manera. Me estoy preocupando. Ahorita yo no estoy preocupado. ocupa. Yo me estoy ocupando, estoy haciendo las cosas, pero no tengo preocupación porque sé que mis hermanos son bien inteligentes. Sí, vamos a entender. Entonces María no estaba,
Marta estaba, ¿verdad?, preocupada. No estaba mal que se ocupara de atender a nuestro Señor Jesucristo. No estaba mal. Pero María fue más lista. Y no solamente más lista, sino que se humilló. Cuando, miren hermanos, voy a pensar, viene Pablo, el apóstol Pablo, que viniera aquí. Y que ustedes, ¿verdad?, en lugar de estarle preguntando, ¿verdad?, oye, ¿qué es el aguijón en la carne? ¿Qué sentiste cuando el Señor te llamó? ¿Verdad? Estuvieran, ahí llegó Pablo, bueno. Oye, Pablo, ¿qué te parece si nos echamos un jueguito de canicas? ¿Sería correcto? O que el hermano, no, te voy a dar un vasito de agua. Como Pedro, ¿verdad? Vamos a hacer una enramada. En lugar de estar comprendiendo todo el entorno, no. Entonces, yo me acercaré y yo le preguntaré, ¿cuál es el aguijón? Que ya lo sabemos, la Escritura dice que cuál es el aguijón en la carne. Está muy claro ahí. Pero yo le preguntaría, ¿en qué vistes en el tercer cielo? Ahí sí. Yo no, lo del, quizás rapidito le llevaré un vasito de agua, pero eso sería lo de menos, ¿no? Yo le preguntaría, ¿qué vistes en el? Pero que está, no, hermanas, no pregunten nada, no me molesten a Pablo, no me molesten, vayan y preparen una comidita. ¿Sería correcto? No, ahorita es, mira, bájate para acá. Pablo, predícanos. Ya sé que no sabes, que no eres tan elocuente como ¿quién? Pablo y Apolos. Ya sé que te la ganaba Apolos, pero échame eso. Yo le diré eso, órale, échame. Sí, vamos a entender. Pero ¿qué hizo Marta? Señor, yo te quiero hacer un guisadito. Y te lo quiero hacer de carne de puerco. Estaba mal. Él va a derramar misericordia. Y yo me conformo con que me diga, eres mi cuate. Miren, hermanos, lo que yo no lo había visto así, pero miren, yo Señor, mira, yo sé que tú eres el Dios de la vida, sé que eres el Dios del perdón, que eres el Dios de la misericordia, y mira cómo estoy, lleno de pecados, lleno de maldad, lleno de necesidad. Misericordia. A eso veniste. Y me veniste a hablar del reino y me interesan mucho las cosas que hay allá en el cielo. Pero lo que más me interesa es tu misericordia.